Esta historia está muy interesante porque pues prácticamente tiene las partes aterradoras que uno no quisiera vivir. O sea, la parte paranormal como que se queda un poquito abajo. Lo que a mí me parece realmente aterrador es la cuestión de lo de la vida real. O sea, lo paranormal como que lo pongo en segundo término. Es importante porque pues prácticamente de eso se tratan estas historias. Pero yo lo pondría en primer término lo que es el terror de la vida real, porque como se los decía al principio, lo que son las ideas de las personas son ideas bastante distorsionadas de lo que es verdaderamente un pacto con el diablo. Sí, o sea, esta distorsión tiene que ver con películas, con series, con caricaturas y este tipo de historias que alimenta incluso lo que es la religión. Esta historia se desarrolla pues en cierta ciudad y Jorge es el protagonista. Esta persona, como saben, desde hace poco tiempo he empezado con la cuestión del tarot y esta persona se acerca a mí diciéndome, oyes, necesito que me hagas una lectura de tarot porque creo que fíjense, creo que hice un pacto con el diablo y esto me está haciendo daño en la actualidad porque estoy bastante enfermo. Entonces le digo, sabes que en este momento yo no estoy haciendo lecturas, pero si quieres cuéntame tu historia, qué es lo que sucede y si en un futuro se puede, pues te hago una lectura para ver de qué forma te podemos apoyar. Y me comienza a comentar este muchacho que cabe mencionar, eh, esta historia pues, está autorizada por este muchacho. eh, Comienza cuando él era adolescente. Cuando él era adolescente menciona Jorge que había escuchado muy claramente lo que fue el caso de Josué Velázquez, que como saben es uno de los casos de pactos con el diablo más conocidos que existen por lo menos en México. Así que este muchacho dice, ¿sabes qué? Yo sé que tuvo muchas consecuencias Josué por este supuesto pacto que realizó. Yo estaría dispuesto a asumir las consecuencias de realizar un pacto al igual que él. Sé que voy a sufrir, pero estoy dispuesto a hacerlo. Fíjense desde dónde está partiendo este muchacho, bueno, señor, desde dónde está partiendo con la idea de que de cualquier forma uno puede hacer un pacto con el diablo. Entonces empieza a adentrarse en todos estos temas que tienen que ver con grimorios, invocaciones y rituales, buscando lo que era el dinero, lo que era el poder. Y lamentablemente también se empieza a meter a lo que son grupos religiosos, sí, sí, podríamos decir que son grupos religiosos, grupos satánicos, donde supuestamente a él le iban a enseñar a hacer esta clase de pactos, donde iba a obtener dinero, donde iba a obtener riquezas y obviamente pues no le iban a dar absolutamente nada, porque son pura estafa. Con el paso del tiempo, en esta supuesta secta a la que él estaba asistiendo, esto sí lo voy a mencionar, cabe mencionar que es en Tlaxcala, empieza a participar en ciertos rituales donde él dice que tomaban algunos animalitos y los ofrecían. Sí, saben de qué forma, o sea, para no decirlo tan fuerte. Y que cuando hacían esta clase de rituales, había sí momentos donde Jorge se sentía bastante como extasiado, podríamos decir. La sensación de participar en el ofrecimiento de esta clase de animalitos decía que le generaba una serie de sensaciones que eran muy difíciles de explicar. Y él expresaba que esta clase de sensaciones las atribuía a que el demonio o Satanás se estaba manifestando en ese lugar. Y dado a esa clase de sensaciones, sigue con esta clase de rituales. ¿Dónde comienza el problema? Que aquí es donde les repito,
toman ideas bastante equivocadas de lo que es un verdadero pacto, pero bueno. En cierto momento, cuando comienza a hacer este muchacho sus propios rituales, o sea, que ya no iba a la cuestión de las sectas a las que él pertenecía, le dicen entre algunos de estos compañeros de esta secta que cuando él realizara esta clase de ofrecimientos, por hacerlo él solo, tenía que hacer cierta acción. ¿Y cuál era la acción? Que tenía que tomar a X animalito, ofrecerlo, ya saben de qué forma, y después de ofrecerlo, tomar el líquido vital, líquido rojo, y o sea, tragárselo, beberlo. Imagínense llegar a eso. Así que cuando se da la tarea de realizar sus primeros rituales por él mismo, comienza a hacer esta serie de cosas que están pues muy fuera de lugar. ¿Dónde está el problema? ¿Qué tipo de persona, y lo digo con total respeto, les recuerdo que tengo permiso de contar la historia, qué tipo de persona ofrecería a sus propias mascotas? Una persona que no tiene dinero para comprar pues, animalitos, ¿verdad? Entonces este muchacho comienza a tener una serie de actitudes que obviamente también empezaron a molestar a muchas de las personas que estaban alrededor de él. Por ejemplo, en su casa, que era una casa bastante humilde, en una alcaldía muy pobre, se empezaron a perder o empezaron a desaparecer lo que eran los perritos, los gatos y algunas otras mascotas. Y este muchacho llegó al grado de llegar a robar a algunos de sus vecinos, pues estos animalitos para pues, sus fines, para lo que él quería realizar. Ahora, cabe mencionar, en algunas de las sugerencias de las personas que pertenecían a esta secta, era que después de que realizara su ritual, imagínense, su ritual número 100, después de ese ritual ya iba a poder hacer ciertos pedidos donde él iba a tener muy buenos resultados. Pero recordemos, tenía que beber aquel líquido vital. Pónganse a pensar, o sea, amplíen el panorama. Si estás tomando perritos de la calle, por ejemplo, ¿qué tipo de perritos crees que te vas a encontrar? Perritos que están enfermos o gatos que están enfermos, que tienen amibas, que tienen, o sea, que no tienen cuidados, los cuidados necesarios de una mascota, que también llegó a robarlos. Pero todo animal que llegaba y lo utilizaba para los rituales, consumía el líquido vital. Eso tiene que quedar muy, muy, muy claro. Cuando este muchacho llega al ritual número 100, ya había muchas personas que se quejaban en la cuadra, que si bien no era una cuadra o una colonia con casas bien estructuradas, eran personas que pues, se conocían entre ellos. Y entre ellos comenzaron a juntarse como para ver cuál era el problema y por qué estaban desapareciendo sus mascotas. Pero este muchacho, pues hasta cierto punto tuvo muy buena suerte, porque no supieron detectar que este había sido el culpable de todo aquello. Cuando pasa un tiempo y logra llegar al ritual número 100, es cuando se vuelve a acercar a la secta que él pertenecía y es donde viene la prueba, pues la prueba más aterradora, podríamos decir. ¿Cuál era la prueba más aterradora? Que yo creo que ya se la imaginan todos ustedes. A este muchacho le dieron la orden de que tenía que conseguir un pequeñito, ya saben a qué me refiero, debía tener ciertas características, como por ejemplo este muchacho menciona que tenía que ser morenito, que no debía tener cabello, que debía tener ciertas cosas como lunares en algunas partes del cuerpo y algunas otras situaciones, ¿sí? Cosas bastante específicas.
Así que cuando por ahí andando de curioso en lo que él trabajaba, que cabe mencionar, trabajaba en algo que tenía que ver con servicio público o algo por el estilo, se da cuenta de que una familia aledaña a la colonia que él vivía, pues estaban en muy malas condiciones, vivían en un lugar bastante feo y nada seguro, y dijo, este va a ser el que voy a utilizar para mi ritual. Y esto es importante, este ritual no lo podía realizar él solo. Según la secta a la que él pertenecía, tenía que asistir a un rito en grupo, donde todos iban a participar y todos iban a consumir el líquido vital. Después de realizar este ritual, la promesa era que el pedido que él quería, que recordemos era poder y dinero, iba a hacer algo posible o que se iba a realizar. Así que este muchacho pues se pone manos a la obra y en aquella zona, este punto es importante, es muy importante. A las personas a las que les quitó aquel pequeñito eran personas que lamentablemente no, no eran personas que estaban mentalmente al 100% porque consumían sustancias. Ya saben a qué me refiero. Así que fue bastante fácil llegar a esa casa, tomar aquel pequeñito y llevárselo. Muy seguramente estas personas no se darían cuenta hasta el día siguiente o hasta días después, porque pues ellos estarían en su viaje. Así que cuando comienza pues toda esta operación, donde va a la casa de estas personas, se mete como si nada, así lo menciona, se mete caminando a esta casa, abre la puerta, encuentra a las personas dormidas, encuentra al bebé llorando y así como llegó se fue con este pequeñito, sin ningún problema. E incluso dice que cuando toma al bebé ya no llora. Imagínense la dimensión del problema, el bebé no tenía ningún cuidado. Y cuando lleva a este pequeño, repito, era zona de Tlaxcala, iba en el camino con una persona que presuntamente pertenecía a esta misma secta, y cuando iban en el camino comienza el remordimiento. Y si ustedes se preguntan qué clase de remordimiento, pues bueno, o sea, ponte a pensar, vas a ofrecer a un bebé y vas a consumir el líquido vital. ¿Tú qué pensarías en el momento que vas trayecto al lugar donde se va a realizar este supuesto ritual? Cuando este muchacho está a punto de llegar al lugar donde se va a hacer el ritual, que cabe mencionar en una zona de un cerro, un monte, un lugar bastante solitario, como que reflexiona, esto no está bien, ya realicé muchos rituales, sí necesito dinero, pero tengo que ver la forma de que sea diferente. O sea, ¿por qué con un bebé? O sea, él se planteó, mejor voy con ellos, lo vuelvo a negociar, veo alguna otra forma, y se arrepintió en el último momento. Imagínense llevar al bebecito así. ¿Dónde está la parte interesante? O sea, de esta situación donde él comienza a remorderle la conciencia, que la persona que iba con él era una mujer que al parecer era muy allegada también a esta secta. También le entró el remordimiento. O sea, también estaba con ese remordimiento y esta persona dice, ¿sabes qué? No podemos llegar así como así, sin nada. Lo que yo te recomiendo es que te regreses como puedas y yo les voy a decir, pues que no sé qué pasó contigo, porque ellos ya saben que yo iba contigo. Entonces, este muchacho pues le toma la palabra, se baja en pleno cerro, casi por llegar a ese lugar donde realizaban los rituales, y se lleva a aquel bebé. Dice que no sabía qué darle de comer,
O sea, que no sabía qué hacer con él porque estaba llorando bastante, hasta que se da cuenta de que no era cuestión de la comida, sino que el bebé estaba pues hecho del baño y lo único que se le ocurre es quitarle el pañal y llevárselo sin pañalito. Imagínense. Entonces que cuando iba por aquella carretera que lo llevaba pues hacia su casa, como si fuese un ángel o algo por el estilo, se para un trailero y le dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas con ese niño? No, es que es mi sobrino y necesito llegar a la ciudad. Y se sube y pues esta persona prácticamente lo acerca bastante al lugar donde tenía que llegar. ¿Qué es lo que sucede? Y yo creo que esto está también en sujeto a interpretación de cada quien y al final vamos a hablar de eso. Este muchacho, cuando ya está en su casa, en la zona que él ya conocía, decide llevar a aquel bebé pues con una familia cercana al lugar de donde pues él vivía. Sí, recordemos que estaba una colonia aledaña donde él, vivía esta familia. Entonces se le ocurre no dejárselo a los padres, se le ocurre dejárselo a algunos de sus vecinos y se encuentra con la sorpresa de que ya estaban buscando a aquel bebé. Y dice que lo único que se le ocurre es decir a estas personas que se lo había encontrado por ahí en un contenedor de basura y que pues no sabía qué había sucedido. ¿Y qué es lo que pasó? Las personas que estaban en búsqueda del bebé le creyeron absolutamente todo, porque las personas que, recordemos, eran padres de este bebé, eran personas que eran consumidoras. Entonces, sí le creyeron. Le creyeron, no, pues a lo mejor los papás en su viaje, pues lo dejaron en algún lugar de forma bastante irresponsable y pues este muchacho nos ayuda a encontrarlo. Este muchacho estaba intranquilo, muy intranquilo, porque recordemos que al bebé lo estaban esperando para aquel ritual. No lo llegaron a buscar las personas que pertenecían a esta secta. Supuestamente estas no sabían absolutamente nada de él, ni dónde vivía, ni nada. Solamente una persona sabía dónde vivía y era precisamente esta chica que también le remordió mucho la conciencia de, pues de que iba a pasar eso con el bebé. Así que se va a su casa y bastante intranquilo. ¿Con qué se encuentra? Con que uno de sus padres estaba bastante enfermo. Ellos siempre se dedicaron a la cuestión del reciclaje, o sea, de ir a lugares y recoger cartón y recoger latas y cosas por el estilo. Y pues de esa forma subsistían. Este muchacho trabajaba, pero con lo que él trabajaba no era suficiente. Entonces, cuando enferma uno de sus padres, se da cuenta de que esta enfermedad fue bastante repentina y bastante, o sea, lo acabaron inmediatamente. O sea, no le dieron tiempo de absolutamente nada. Y no recuerdo si había sido su mamá o su papá, pues fallece de forma inmediata. En el momento atribuye a que todo esto que estaba sucediendo era porque los que pertenecían a esta secta le estaban haciendo ciertos daños. Pero la cosa no es así y al final lo vamos a hablar. Este muchacho también comienza a enfermar. ¿Qué comienza a suceder? Dice que empieza a tener vómitos, mareos, le empiezan a salir algunas manchas y empieza a tener algunos desmayos que son, que eran muy peligrosos. ¿Por qué razón? Porque los desmayos le sucedían en cualquier parte. Imagínense que van caminando en una banqueta, ustedes normalmente, o que van a cruzar una calle y que de repente te mareas y pierdes el conocimiento. Era lo que a él le sucedía. Jorge menciona, lo que a mí me estaba sucediendo fue porque en esta ocasión, sí, en todos mis rituales que estaba realizando, el diablo se estaba haciendo presente y quería cobrarme lo que no le entregué al final. ¿Por qué? Esta muchacha, que era la única que conocía su ubicación, obviamente va y lo busca, le dice, oye, ¿qué hiciste con el bebé? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, pues lo entregué, o sea, está con su familia. Y le mencionó a esta muchacha
todos los que pertenecen a la secta están muy enojados contigo. Yo te recomendaría que pues no te les des saber. Sí, yo no les voy a decir dónde vives. Ellos no saben que yo sé dónde vives. No te les des saber, trata de mantenerte en bajo perfil, que nadie sepa nada sobre ti. Así que este muchacho, pues, con esa advertencia, pues sí toma sus precauciones. Pero, ¿qué sucede? Comienza con esta serie de situaciones. Ahora, aquí es donde viene la parte que podríamos decir, la parte científica y la parte paranormal. Y ya ustedes tomarán sus propias conclusiones. En estas pérdidas de conciencia, algunos de sus vecinos que observaron cómo era que él perdía el conocimiento, le decían que él emitía ciertas voces y que en ocasiones lo veían caminar incluso de formas bastante raras. Por ejemplo, ¿algún día ustedes han intentado caminar, por ejemplo, de puntitas, pero que no tengan zapatos? Recordemos que era una persona pues, que tenía ciertas carencias. Entonces, muy continuamente él andaba en sandalias. Cuando perdí el conocimiento, muy raramente, o sea, por cosas bastante raras, ya no traía las sandalias, las perdía. Y cuando recuperaba el conocimiento le dolían bastante los pies y no sabía el por qué. Entonces, en algunos de los testimonios de sus vecinos, era que lo veían caminando de puntitas, tal cual como si fuese una bailarina de ballet, que como saben lo que los detiene son sus dedos, las puntas de los dedos, y estamos hablando de una persona que era un poquito gordita. Entonces él menciona que eso era realmente imposible. ¿Y dónde está lo que es más extraño? Cuando lo veían caminar de puntitas, o sea, caminaba como si estuviese como con los brazos abiertos y decía palabras que no eran entendibles, según el testimonio de sus vecinos. Y después de que caminaba de esa forma, caía al piso. Y después de eso era cuando él reaccionaba, según los testimonios. Entonces que cuando sucedía esto, o sea, él no sabía nada. Él lo supo hasta el momento que uno de sus vecinos le dijo, ¿sabes qué? Tú estás haciendo esto, eso está rarísimo. Revísate, ve qué es lo que está sucediendo. Se une con la cuestión de las enfermedades. Empiezan a salir manchas en su cuerpo, se pone bastante flaco en muy poco tiempo, tiene problemas para caminar, que yo se lo atribuiría a esto que le sucedía de que perdía el conocimiento y a veces caminaba así como en puntitas, y diversidad de cosas. Y llega este muchacho al punto de creer de que esta secta le estaba realizando algo por una cuestión pues de venganza, ¿no? Que al final vamos a emitir nuestra opinión. Y las enfermedades continuaron. Recordemos que perdió a uno de sus padres. Él tenía que seguir trabajando. Uno de sus amigos, que era prácticamente de ahí del barrio donde él vivía, le ofrece trabajar en una empresa pequeñita que le pertenecía a algunas personas de esa colonia, que pues se dedicaban a pintar casas. Entonces él, en su necesidad, él les dice, ¿sabes qué? Sí, yo acepto, yo quiero trabajar. Y en una de esas, cuando se encontraba trabajando, seguía teniendo esta clase de ataques. El testimonio está impresionante. O sea, según lo que dice Jorge, le mencionaron sus compañeros de trabajo. Estuvo trabajando durante una semana sin ningún problema. Llega el día del pago, le dan su dinero, regresa a su casa y todo bastante bien. Al siguiente lunes, cuando regresa a trabajar, él creía que todo esto pues había pasado, no sucedía absolutamente nada, todo bien. Cuando se encontraba pintando una fachada en una colonia pues bastante, un tanto peligrosa, según menciona Jorge, pierde el conocimiento estando
en la parte de arriba, o sea, que estaba como a unos 3 o 4 metros de altura, y ahí es donde pierde el conocimiento. Y aquí es donde viene la parte que está bien interesante. A la zona de a la altura donde él estaba, en esa zona, estaban unos cables que yo quiero pensar que eran cables como eh, de telefonía, de internet y todos estos, porque yo creo que si hubiesen sido cables de electricidad, de luz eléctrica, ahí quedaba, pero no fue el caso. Entonces, que cuando pierde el conocimiento, según el testimonio de algunos de sus compañeros, es que saltó desde la escalera y se tomó de estas cuerdas y se quedó detenido de estas cuerdas durante mucho tiempo. O sea, durante muchísimo tiempo. Y que se columpiaba como si este fuese pues un malabarista, un mono, algo por el estilo, pero que la fuerza que él tenía para poder sostenerse era algo inexplicable, o sea, que era algo increíble, la forma en que se movía entre pues entre esos cables, o sea, una cosa realmente impresionante. Cuando este recobra el conocimiento, ahí sí tuvo consecuencias. Porque de qué forma recobró el conocimiento. Justamente cuando se estaba deteniendo de uno de estos cables, fue cuando despierta, y en cuanto despierta le gana la fuerza, o sea, de gravedad, y no aguanta el peso, su propio peso. Pero justo en el momento que él recuerda, pues, que estaba ahí, y cuando recobra el conocimiento es cuando cae al piso y lamentablemente se fractura una de sus piernas y se lastima pues gravemente lo que es la espalda. Cuando sucede todo esto, lo llevan al hospital, que afortunadamente lo tenían asegurado o algo por el estilo. Lo empiezan a atender, pero ya estaba pues ya estaba casi colapsado, o sea, ya estaban emocionalmente bastante alterado, pensaba en todo lo que estas personas supuestamente le estaban realizando, y él estaba en la idea de que muchas de las cosas que le estaban sucediendo malas, fallecimiento de uno de sus padres, las enfermedades, las manchas en su cuerpo, la pérdida de peso, era precisamente por ellos. ¿Y dónde llega el momento cúspide? Que es lo que a mí me parece realmente interesante de esta historia. Cuando él lo estaban atendiendo en el hospital, dice que comienza a tener unas visiones bastante aterradoras, donde un supuesto ser muy similar a lo que sería una representación del diablo lo estaba acechando o estaba alrededor de él. Que lo veía detrás de cortinas, lo veía debajo de la cama, escuchaba ciertas voces, y todo esto se lo decía a las personas que lo estaban tratando. Oye, estoy viendo esta cosa, por favor, ayúdame. Pero pues ellos decían, no, es que no tienes nada. O sea, eso no hay nada. Entonces, cuando empieza a decir que le estaba sucediendo todo esto, fue cuando comienzan a hacerle estudios un poco más profundos, obviamente estudios de la cabeza, pero se dan cuenta de que no tiene absolutamente nada. Cuando está por salir del hospital, o sea, cuando ya lo están por dar de alta, le dicen que tenía que estar en reposo, que tenía que estar cuidándose, no podía tener actividades, obviamente hasta que sanaron la cuestión de sus fracturas, y pues se tiene que quedar en su casa. Cuando se queda en su casa, dice que esta serie de manifestaciones siguen sucediendo. Y según Jorge, hasta la actualidad, esta serie de manifestaciones se siguen dando. O sea, que no solamente quedó la historia ahí, o sea, todo sigue sucediendo hasta la actualidad.